Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y de Raúl. Ramu Opina. Estamos haciendo otro proyecto conjunto aquí y estamos con una lista de los mejores 5. Ramu nos va a hablar junto con los Clecas de los mejores 5 jugadores que por diversas razones Ujú. nunca pudieron jugar en torneos FIBA con la selección adulta. Y esto no quiere decir que tal vez jugaron en alguna copa, en algún invitacional, pero en torneos oficiales FIBA, los mejores jugadores que nunca pisaron cancha con la camisa de Puerto Rico en la historia del BCN. Ramu, ¿cómo te sientes cuando vayamos a discutir esta lista? Excelente, excelente. Fíjate que es una lista, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es probablemente la lista más difícil que se nos ha hecho hacer de todas las que hemos hecho. Y yo creo que es importante destacar que no estamos hablando aquí de que por qué fueron jugadores que no hicieron el equipo. En verdad eso es secundario. Queremos resaltar los grandes jugadores que fueron, las grandes temporadas que tuvieron estos jugadores. Y como tú dijiste, por alguna u otra razón, no llegaron al equipo nacional adulto, no significa que no tenían los quilates para estar en esos equipos. Bueno, criterios muy importantes porque si no, cada quien puede tener unas listas muy diferentes, pero tenemos que poner unos criterios. Primero, no puede estar activo, ¿verdad? Obviamente, un jugador que esté activo, no importa la edad que tenga, pudiera ser invitado al equipo nacional. Este, y obviamente, no estoy mencionando nombre ni Benito Santiago ni nadie, pero hay gente que a los 30 años debuta en el equipo nacional, ¿no? Así que el primer criterio es que no esté activo. ¿Qué otros criterios estamos teniendo para esta lista, Ramos? Es que no haya jugado para otro país, obviamente podemos hablar del caso de Walter Hodge, que siendo puertorriqueño 100%, decidió jugar por Islas Vírgenes, dado que su abuela, si no me equivoco, eh, por ahí tiene, ¿verdad?, herencia de ese país. Entonces, ese es otro criterio, que no haya jugado con otro país y tiene que haber jugado en el BCN, Paco. Sí, obviamente para protegernos de casos de jugadores de ascendencia boricua que jugaron en otras ligas, entiéndase NBA, Europa, lo que sea, pero nunca vinieron a Puerto Rico. Así que esta lista es de los mejores jugadores que jugaron en el BCN que nunca hicieron el equipo nacional para una competencia oficial FIBA. Así que, Ramos, sin más preámbulo, vamos a empezar con el número 5 que es un caso particular. Es un caso especial porque la lista buscamos los mejores jugadores, su carrera, pero este jugador impactó básicamente por un año de una manera increíble y llegó a ganar el jugador más valioso. ¿De quién estamos hablando? Jesse Peyot Rosa apenas jugó 10 temporadas en el BCN, pero en el 2009, Paco, como tú dijiste, fue el MVP jugando para los Atléticos de San Germán. Tuvo promedio de 24.7 rebotes, 3 asistencias, sobre 40% en triple, 85% en tiro libre, un matador. Llevó a San Germán a los playoffs, se eliminó en el round robin, pero este es bien, bien importante. Es el único nativo MVP en la historia, Paco, que nunca se puso la camisa de Puerto Rico para un torneo oficial. Y está en la lista porque precisamente es bien difícil, ¿verdad? Cuando uno se va a la lógica, que el que escogen como el que mejor está jugando en un año particular, pues no juegue del equipo nacional, ¿verdad? Entonces, o sea, fue más valioso que todos los demás jugadores, pero no hace el equipo. Y Jesse Peyot tenía un estilo de juego que era muy dominado por su físico, ¿no? Hay quien le decía que era un jugador de fútbol jugando baloncesto, Era un pero jugador de fútbol. pero no se le quita que
esa temporada tenía una eficiencia, tenía de todo y bien difícil argumentar contra ese premio de más valioso, pero está en nuestra quinta posición de los jugadores que no hicieron el equipo nacional. Y en ese caso en particular, es interesante, ¿no? Porque hay años donde la competencia es bien fuerte. Ese año podría haberse llevado la camisa, ¿no? ¿Qué tú ves ahí, Ramos? Mira, aquí hay dos cositas bien interesantes que quiero que notemos. Lo primero es que los dos refuerzos que jugaron con San Germán ese año fueron Martin Osimane y Rubén Wolkowski. Esos dos fueron los refuerzos principales. ¿Por qué creo que es un factor bien importante? Porque todo lo que hemos visto a esos jugadores, ¿verdad? Que ahora mismo son jugadores del pasado, eran jugadores que no dominaban el balón. Su fortaleza no era anotar el balón, eran jugadores multidimensionales que no solo anotaban, eran desprendidos del balón, eran un cerebro en la cancha, dicho sea de paso, ambos de Sudamérica. Y yo creo que eso es un factor importante para que el rol de Jesse Peyot en este equipo fuera el que fue, que necesitaban que anotara puntos, necesitaban que fuera el que cargaba el equipo, y lo hizo. Ese es un punto. Y el segundo es por qué no hizo el equipo nacional, que es a lo que tú haces alusión. Hay dos jugadores que los escogieron por encima de él. Uno fue Carmelo Lee y otro fue Ángel Daniel Basayo. Carmelo Lee en ese momento llevaba 3 años consecutivos como el small forward inicialista del equipo nacional. Y ese año, el 2009, que fue el MVP de Jesse Peyot, acababa de ganar su primer campeonato con los Vaqueros. O sea que él era el small forward del equipo campeón del BCN. Y desde que Manolo hizo su debut en el 2007, Paco, el único inicialista small forward que había tenido en sus primeros 5 torneos fue Carmelo Lee. O sea que ya había ese lazo, ¿no? Entre Carmelo Lee y Manolo Cintrón. Y el otro, que es Basayo, ya había hecho su debut en el equipo nacional en el 2008, una muy buena demostración. ¿Verdad? Para aclarar, Ángel Daniel Basayo, ¿verdad? Ángel Daniel Basayo. Una buena demostración en el 2008, después de una destacada carrera colegial en Virginia Tech, y el 2009 en el BCN promedia 25 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, con excelentes porcentajes y un juego de 53 puntos, Paco. La gran diferencia, si te acuerdas de los números de Peyot, son básicamente los mismos, una cosa ridícula. La gran diferencia es que Guaynabo no entró a los playoffs, ese fue Basayo, aunque ganó el novato del año, Guaynabo no entró a los playoffs, y Peyot sí llevó a los Atléticos hasta la postemporada. Bueno, y vamos a movernos a la cuarta posición en esta lista, y es una persona muy querida por la afición, está como comentarista en los juegos del BCN, amigo de los Clecas, Javier Rolón. Háblame de Javier Rolón. Javier Rolón, 16 temporadas en el BCN, promedio de 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias de por vida. Actualmente número 40 en puntos en la historia del BCN y número 46 en rebotes. 14 de 16 temporadas, Paco, en doble dígito. Y en 4 temporadas promedió 7 rebotes por juego o más, midiendo, qué sé yo, 6'4", es lo que dice el BCN. Algunos pueden argumentar el 6'4". ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame esto. Ricky Sánchez, que jugó por muchísimos años en la selección, un muy buen jugador en la selección. Ricky Sánchez en 15 temporadas en el BCN, Paco, midiendo 6'11". Te pregunto, ¿cuántas temporadas promedió Ricky 7 o más rebotes por juego? 2. Cero. Cero, nada. De nuevo, mira, y Ricky Sánchez en 15 temporadas, 7 de ellas anotó más de 10 puntos por juego. Solo quiero que lo pongamos en perspectiva. Lo que logró Javier Rolón con su estatura en el BCN, el juego de él, inside por completo, un reboteador, un joseador, un guerrero, un defensor. Realmente tuvo excelentes campañas. Yo creo que su pico fue del 91 al 96 con los Polluelos de Bonito, donde prácticamente promedió 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Gran jugador en el BCN. Bueno, y Javier
tuvo la suerte de tener un jugador élite que le ayudaba a complementar su juego, pero hay mucha gente que ha tenido estos compañeros élites y no aprovechan la oportunidad. Y Javier sí lo hizo. Probablemente el mayor factor para no hacer el equipo nacional fue la estatura, como tú mencionaste, pero era un fajón, era un jugador que hacía lo que hacía falta para el equipo y realmente los números estaban ahí. Probablemente el factor estatura le impidió estar en el equipo nacional, pero uno se queda pensando a veces, debieron haberle dado la oportunidad de repartir palos en uno que otro torneo. Así que un saludo allá a Javier Rolón, que está en nuestra cuarto lugar en la lista de los mejores jugadores que no jugaron con la camisa de Puerto Rico en un torneo FIBA. Ramos, ¿qué otro factor tú entiendes que afectó a Francisco Javier, para hacer el equipo nacional? Mira, cuando vemos los otros small forward de su época, tal vez él no tenía el triple como estos otros jugadores, porque eran jugadores contemporáneos con él. Lo que más me sorprendía a mí son las temporadas 93 y 94, que fue cuando tal vez tuvo su mejor chance, pero jugadores como Luis Allende y Dean Borges fueron favorecidos. Esto es Javier Rolón con 26 y 27 años de edad. Sus promedios: 21.8 rebotes, 3 asistencias, 56% de campo, 32% en triple con un bajo volumen, pero era el mejor jugador en su equipo. Anota eso, Paco, el mejor jugador en su equipo. ¿En dónde? En esa época, dije, en los Polluelos. En esa época, Dean Borges, esos años 93 y 94, básicamente era un jugador de 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, pero era el segundo en la liga en triple, 2 años consecutivos, en el 93 y 94. Pero Luis Allende es el más que me sorprende un poquito, porque Luis Allende en esos 2 años, 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, pero tiraba 40% en triple. ¿Qué es lo que más me llama la atención? En el 93, Luis Allende era la quinta opción ofensiva, sin Piculín en el equipo. En el 94 era la sexta opción ofensiva con Pico en el equipo, pero terminó séptimo en la liga en porcentaje de 3 puntos. La pregunta: ¿quién dirigió el equipo nacional esos 2 años, 93 y 94? Carlos Morales, que era el dirigente de Luis Allende en el BCN. Como diría el Nestiro, Paco, que sacó el pulpote. Luis, okay. Luis Allende. Digo, pero... y de nuevo, no estoy poniendo en duda las cualidades que tenía Luis Allende. Simplemente es una conversación interesante que se debería tener y pudiéramos tener con los jugadores envueltos. ¿Qué tenía a lo mejor Luis Allende, que dio el coach? En este caso, como hemos mencionado, Luis Allende era un 6'6" fuerte, que tenía ese tiro triple. Hubiese sido bien interesante ver qué pasó con Javier Rolón específicamente esos 2 años. Bueno, Luis Allende, como tú mencionas, tenía el triple y la defensa, ¿verdad? Y al medir 6'6", yo me imagino que ese fue el factor principal. Claro. Y recuerda que 2 años después, en el 1996, Luis Allende queda el MVP de la liga. Así que algo vieron ahí, pero desafortunadamente para Javier no pudo hacer el equipo y cayó en esta lista, que también es honroso, ¿no? Oye, importante mencionar que Javier Rolón sí vistió los colores patrios en el baloncesto en categorías menores, que obviamente no es lo mismo que el adulto, pero aunque sea, tuvo esa experiencia de poder vestir los colores patrios en categorías menores. Bueno, entonces hay que notar que Jesse Peyot vistió los colores de Puerto Rico, lo que pasa es que en torneos invitacionales, ¿verdad? No en torneos oficiales. Correcto. Y Ramos, vamos a movernos entonces al tercer lugar, a la tercera posición, a la medalla de bronce. Un jugador muy, muy ofensivo. Desafortunadamente falleció el año pasado y cargó por muchos años a algunos equipos como los Indios de Mayagüez y los Gallitos de Isabela con su juego ofensivo.
un guard que tenía un % de campo muy bueno, porque su juego era bastante no ortodoxo, vamos a ponerlo así. Un anotador natural. ¿De quién estamos hablando, Ramos? Alex Vega, básicamente lo que yo llamo un combo guard, porque tiene el cuerpo de un 1, pero realmente tiene una mentalidad anotadora por completo. De todos los jugadores que vamos a mencionar en este podcast, Paco, por mucho es el número 1 en promedio de puntos, con 18 puntos por juego en su carrera, que es excelentísimo. Actualmente número 38 en puntos en el BCN. Fue un gran jugador entre la segunda mitad de los 70 y primera mitad de los 80, con el pico entre el 77 y el 80, donde promedió 26 puntos por juego, 3 rebotes, 2 asistencias. Otros guards de la época, ¿verdad?, que tal vez influyeron en que Alex Vega no pudo ponerse esa camisa: Tito Ortiz, Angelo Cruz, Néstor Cora, Nestalí Rivera, José Sosa y Yergi Torres. Y si lo vemos desde el punto de vista de anotador, porque tú dirías, contra un tipo que está metiendo 25, 26, 27 puntos por juego, es que realmente en el equipo nacional estaba Raymond Dalmau, estaba Quijote, estaba Rubén Rodríguez, que eran los anotadores del equipo. En ese entonces realmente no había una necesidad tal vez para ese juego explosivo ofensivo de Alex Vega. La estatura influye un poquito también, 6'1", en una época donde nos llega Néstor Cora, que la gente dice, ok, aquí está el futuro, ¿verdad? El guard alto, ¿no? Pero como tú mencionas, en el 1979, que mucha gente acuerda, el equipo de los Panamericanos fue su mejor temporada, con 28 puntos por juego. Y es bien difícil encontrar que una persona que meta 28 puntos por juego no haga el equipo nacional, pero eso fue lo que le sucedió a Alex Vega. Y ahí la competencia era demasiado fuerte. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que todos esos jugadores deberían tener prioridad en el equipo nacional, pero queda en esta lista Alex Vega como uno de los mejores jugadores en la historia que no hizo el equipo nacional. Ramos, ¿algo más con Alex? Fíjate, estaba buscando jugadores más contemporáneos para los que nos escuchan y se me hizo súper difícil. Así, lo que pienso o lo que busqué, pienso en un Fifo Vega, que era un jugador armador, pero que tiene una mentalidad bien anotadora, el mismo Raymond Cintrón, pero ya ¿verdad?, él ha mencionado que es un jugador que le gusta jugar la 2, aunque tiene las destrezas para jugar la 1. Y esta mentalidad de que era un 1, yo me parece, Paco, y te pregunto porque tuviste más estos jugadores en cierta manera, lo que buscaban los coaches en ese momento de un 6-1 no era que anotara, era que creara para sus jugadores. ¿Crees que eso tuvo que ver algo en las necesidades de la época, que tal vez en estos tiempos un jugador como Alex Vega estuviese sembrado en la selección? Lo que pasa es que era otra... Alex Vega era otro tipo de jugador. Lo que me viene a la mente cuando yo pienso en Alex Vega era como jugaba Mark Jackson de la NBA, que era un guard que le gustaba postear, que le gustaba pegarse el canasto y sacar un ganchito, pero él no era un pasador, él era un tirador. Y era, bueno, el asistencia en su carrera, 2.1 por juego. En realidad era un tirador, era una persona que tenía una ofensiva, la podía tirar de cualquier parte de la cancha. Yo creo que habían bien poquitos tiros que no le gustaban, pero era un jugador que le gustaba entrar a la pintura. O sea, era un jugador que no era de estos gal que te voy a hacer, te voy a jugar. Él hacía su crossover, su juego de piernas y todo esto, pero era buscando entrar, tirar su ganchito más cerca del canasto, y era buenísimo. Realmente un anotador muy copioso. Para anotar 28 puntos en el 79 en el BCN, tú sabes que tú tenías que traer juego para poder hacer eso. Bueno, Ramos, nos estamos moviendo a donde el aire se pone más finito, ya moviéndonos a la medalla de plata, ¿verdad? ¿Quién es el segundo mejor jugador
en la historia del BCN que no pudo jugar con el equipo nacional? Manny Figueroa, jugador de los Piratas por muchísimos años. Paco, Manny jugó en 8 finales, ganando 3 campeonatos. Los otros 4 jugadores de nuestros mejores 5, Paco, entre ellos tienen 0 campeonatos. O sea que estamos hablando de un jugador que se puso sortijas en sus dedos, pero no llegó al equipo nacional. Promedió doble en 5 temporadas. Sus promedios de por vida, 10 puntos, 9 rebotes. Y cabe destacar, Paco, que él jugó con Raymond Dalmau, con Néstor Cora, con Fantaguzzi, jugadores súper reboteros. Y a pesar de que esos jugadores capturaban muchos rebotes, Manny siempre se la ingenió para capturar sobre 10 rebotes por juego. Me parece que tuvo un pico bastante extendido, tal vez duró algunos 9 años entre el 73 y el 82, y creo que es bien importante destacar que cuando se retiró, ahora mismo él está 11 en rebotes en la historia de la liga, pero cuando se retiró estaba sexto, Paco, de todos los tiempos, y los 5 jugadores por encima de él en ese momento eran Rubén Rodríguez, Raymond Dalmau, Charlie Bermúdez, Teo Cruz y Mario Butler. Mario Butler, como todos sabemos, el panameño. Los otros 4 que mencioné estuvieron en el equipo nacional toda la década del 70. Paco, ¿qué pasó con Manny Figueroa? Sabemos que hoy en día el equipo nacional movería cielo y tierra para traer un jugador como Manny Figueroa para el equipo, ¿no? O sea que es una cuestión de cómo se jugaba en aquel momento, el ser opacado por sus compañeros de equipo. O sea, porque tú tenías a Néstor Cora, Raymond Dalmau, Nestalí Rivera sembrados en el equipo nacional. No sé si hay un poquito de ¿cómo se llama? De déjame no traer el equipo completo, ¿verdad? Fatiga, Sí. fatiga, envidia. Si sabemos que el cuarto jugador era César Fantaguzzi, pues entonces tú dices, oye, no voy a traer al equipo completo para el equipo nacional. Tal vez eso fue un factor, pero la realidad del caso es que un jugador 6'8", ganador, que todo el mundo habla bien de él, pues es un poquito difícil entender que no tuvo la oportunidad en estos torneos importantes de vestir la camisa. Tiene que haber tenido la química con Nestalí y Raymond y todo ese tipo de cosas. Claro. Así que realmente es un poquito difícil entender qué factores fueron aquí. ¿Cuáles factores tú crees que influenciaron aquí, Ramón? Pues mira, la competencia directa o indirecta que estaba enfrentando, obviamente ya he hablado de algunos, Rubén Rodríguez, Charlie Bermúdez, Jimmy Thorsten, Herb Brown, José Ambay, Rubén Montañez, Diego Gomera, Willy Quiñones, Cachorro Santiago, Roberto Valdera. O sea que cuando tú estás con ese tipo de jugadores, estás luchando, pues obviamente yo creo que hay que preguntarle a los coaches, y en este caso los coaches boricuas durante esa década, Armandito Torres, Vitito Gedi y Floyd Meléndez, tal vez sean los que tienen la respuesta a nuestra pregunta, pero de que tenía los quilates, los tenía. Y hiciste referencia, Paco, algo de que moveríamos cielo y tierra por tener un jugador como ese ahora en el equipo nacional. Te mencioné que promedió un doble 5 veces en su carrera, ¿verdad? En los Piratas. Te voy a preguntar una trivia. ¿Cuál fue el último nativo en promediar un doble en el BCN? El último nativo en promediar un doble. No es tan difícil como tú crees. Bueno, estoy claro que no fue Ricky Sánchez. Okay. Por la trivia que hiciste antes. Por la trivia que hiciste antes, pero Peter John Ramos. Está bien caliente Peter John Ramos. Peter John Ramos 2015. Y antes de él, Paco, el 2015, los otros fueron Peter John Ramos y Manuel Narváez en el 2011, Paco. ¿Sabes qué significa eso? Que en esta década, en la última década del BCN, Paco, solamente 2 jugadores han promediado un doble. Y te presento este jugador, Manny Figueroa,
que nunca vistió el equipo nacional y en 5 temporadas promedió un doble-doble. Yo creo que eso dice mucho de la calidad del baloncesto de ese tiempo. De ese tiempo. Bueno, Ramu, antes de que nos movamos hacia la primera selección, queremos hacer unas notas de jugadores que estuvieron en el borde, que estuvieron a punto de entrar, y unas menciones honoríficas a los casi los que casi cualificaron para estar, los que fueron una sola vez a vestir la camisa de Puerto Rico. Vamos a empezar con eso, Ramón. Mencióname jugadores de esa lista, de los que fueron una vez y evitaron estar en esta lista. Bueno, voy a evitar los jugadores de antaño, ¿verdad? Porque obviamente en aquella ocasión el jugador duraba menos, el jugador profesional, era bien raro ver esos Pachín Vicen, esos Teóculo, entonces voy a evitar esos años de los 50 y los 60. Ya entre los 70 y los 80 hay jugadores como Bush Lee, que es muy famoso porque sabemos que jugó una Olimpiada, pero ese fue su único torneo con el equipo nacional. César Fantaguzzi, Vicente Itiel, un poquito más contemporáneos a los que estamos en este tiempo, Carlos Escalera, Ansel Guzmán. Entonces esos son los jugadores que más me llamaron la atención, que solamente participaron una vez en el equipo nacional. O sea que esos fueron los que estuvieron una vez, que casi hacen esta lista, pero gracias a Dios no. Pero tenemos otra serie de jugadores que no hicieron la lista, pero merecen una mención, Ramu, y rapidito, mencióname qué jugadores te vienen a la mente. Mira, hay que pedir perdón antes que todo, porque realmente esta lista pudo haber sido de 40 o 50 jugadores. Esto es para el criterio de cada fanático, de cada persona, pero te los voy a mencionar a vuelo de pájaro y ojalá que mencione el que le gusta más a los fanáticos. Ferdinand Morales, Giovanni Colón, José Carita López, Bernardo Figueroa, Lee Alcia, John Cote, Nelson Quiñones, Juan Grael, Pachi Cruz, Chemba Danause, Gerald Lebrón, Michel Lebrón, Grimaldi Vido, Grillo Allende y Oscar Fuentes. Eso entre un montón de otros más que si sigo mencionando no acabo. La realidad es que como hay tanto talento, pues esta lista no es fácil de hacer, y discernir entre todos estos jugadores todavía más difícil. Ramu, pero llegamos a la posición número 1, el mejor jugador que nunca vistió la camiseta. Y no podemos decir que su familia no vistió la camiseta, porque ahorita te tuve que hacer la aclaración de que tú estabas hablando de Ángel Daniel Vasallo, porque el que está número 1 en esta lista es ¿quién? Es su papá, Dani Vasallo, un small forward de 6'5", físicamente bien parecido, ¿verdad? Ángel Daniel Vasallo. Y por cierto, tuve la oportunidad de hablar con Ángel Daniel en el episodio 31 del podcast del Ramo, así que si quieren escuchar un poquito de Ángel hablando de su papá, pueden ir a ese episodio. Dani Vasallo era un anotador, Paco, un anotador así de simple. En la historia, 7.586 puntos en el BCN, ahora mismo está número 24. Cuando se retiró estaba en la posición número 16. Paco, ponte eso en la mente, 16 de todos los cientos y cientos y cientos de jugadores que han jugado. Y él se retiró en el 95, o sea, a finales del siglo pasado, que realmente es una estadística impresionante. La efectividad en sus lances, lo efectivo que era como anotador. En su prime era un jugador que no perdía partidos, Paco, lo jugaba todo. Y tuvo un pico, en mi opinión, un pico bastante extendido, del 79 al 88, prácticamente tuvo una década ahí donde promedió sobre los 20 puntos. Tuvo a Georgie Torres, Paco, Georgie Torres, el mejor anotador en la historia del BCN, y como quiera él metía 20 puntos por juego. En el 80, Georgie metió 25 puntos por juego, Dani Vasallo 24 puntos por juego con 7 rebotes, anotó 53 puntos en un juego. O sea, estamos hablando de un jugador que era un metebola. Después se va a Arecibo, donde fue el jugador principal, donde fue el jugador eje de la ofensiva,
mejoró su porciento de tiro libre, o sea, fue un jugador elite en los tiros libres desde que llegó a Arecibo y fue mejorando constantemente. El líder, como dije, en los capitanes, 23 puntos, 20 puntos por juego, jugando todos los partidos. Realmente, pues, lo único que podemos ver aquí es lo difícil que era ser el equipo nacional en ese tiempo por los jugadores que estaban en su posición en el equipo nacional. Para mí, tuvo un tiempo donde su promedio de 3 era sobre 40%. Para un jugador que no tiraba de 3 en principio de su carrera, ¿no? El transformarse a ser efectivo. Obviamente, tú tienes esta transición de jugar con Georgie a jugar en Arecibo y tuvo 3 temporadas corridas por encima de 44% de 3. O sea, una temporada tiró de 45-24. Que si tú te pones a ver, es básicamente como si estuviera tirando de 4-2 todas las noches. Eso no todos los jugadores lo pueden hacer. Así que realmente un jugador que dejaba todo en la cancha, como tú dices, no perdía juegos por lesión y un factor increíble en el desarrollo de su hijo que sí vistió con mucho orgullo la camisa de Puerto Rico, pero su competencia, Raymond Dalmau, Quijote Morales, Jerome Mincy. O sea, básicamente 3 de los mejores small forward de la historia, todos a la misma vez, compitiendo contra él para hacer el equipo nacional. Así que definitivamente en otra era podía hacer el equipo fácilmente, pero se le hizo difícil en esa. Así que número 1 en nuestra lista, Dani Vasallo Ocasio. ¿Alguna otra palabra sobre Dani, Ramón? No, súmale a Wes Correa, a Dean Borges, que después entró al final de su carrera, sí. Y a los que lo querían ver como churingal, tal vez, que a lo mejor haya habido alguno que lo haya visto como un 2, estaba compitiendo con Nestalí, con José Sosa, con Edwin Peyot, con Raymond Goss, o sea, realmente era una cepa bien fuerte de jugadores en la posición 2 y 3 en el equipo nacional, que sin lugar a dudas, Dani Vasallo en este tiempo hubiese sido un jugador sembrado en el equipo nacional. Y lo que mencionaste de los triples, Paco, lo único que quería añadir a lo que tú dijiste es que sí tenía un buen porcentaje en esos años en Arecibo, promediando 44% en triples, pero era un tirador de bajo volumen. Si te fijas, nunca tuvo más de un triple por juego en esos tiempos. Entonces, eso fue tal vez lo único que, cuando lo comparas con jugadores como Quijote, como Wes, como Dean Borges, obviamente resaltan a la vista que tal vez el tiro largo estaba ahí porcentualmente, pero el volumen no estaba. Pero realmente es un honor. Estamos honrando la memoria de estos jugadores, especialmente Dani Vasallo, Alex Vega, que han fallecido en estos últimos años. Honrar estos grandes jugadores que sin lugar a dudas tenían los quilates para estar en el equipo nacional, pero no se les dio. Así que ahí tenemos nuestra lista. Usted puede tener alguno otro que lo haya inspirado, que usted haya dicho, oye, yo quería a mi jugador en el equipo nacional y nunca lo tuve. De los que Ramu mencionó, ¿a quién usted sacaría esta lista? ¿Incluiría al favorito de ustedes? Coméntenos y déjenos saber si nos quedó alguien que debió haber estado, alguna anécdota que tengan de recuerdos de estos jugadores, todas esas cositas. Siéntanse en la libertad de dejarnos saber. Ramu, 1.000.000 de gracias. Saben que lo pueden conseguir en su podcast en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, Anchor, en cuanta plataforma. Ahí está el Ramu Opina. Ramu, danos los highlights de lo último que has tirado por allí. Paco, este es crossover, este es tu podcast y mi podcast, así que saludito pues. También a los fanáticos de los Clecas, claro que sí. Mira, en el episodio 28 del Ramu, que tiene que estar por ahí, obviamente, en los episodios de los Clecas, hablamos de las temporadas individuales más dominantes en el BCN. Fue el último
crossover que hicimos, así que eso está disponible por ahí. Y nada, del ramo, obviamente, pues hablé, de antes, se me olvidó hablar. En los, y del ramo, en los últimos episodios, tuve la oportunidad de conversar con Raymond Cintrón, como dije, con Basayo, el coach Carlos González, Jaydel Fernández, y por ahí para abajo, un montón de contenido en esta cuarentena. No, de calidad, buenas entrevistas y realmente recomendado al 100. Así que Ramu, como es un crossover, como quiera, hay Cleca Award. ¿Qué tienes para nosotros, para el Cleca Award? Mira, le voy a dar el Cleca Award al COVID-19. Obviamente voy a cambiar el tono un poquito ahora porque esto yo creo que nos afecta a todos en diferentes maneras, y es que hoy lunes en la madrugada una persona bien cercana a la familia murió por el COVID-19. Entonces yo quisiera hacer un llamado a todos los que escuchen este podcast. Yo sé que se está reabriendo el país, ¿verdad? Puerto Rico, Estados Unidos, los diferentes estados, que por favor tengamos muchísimo cuidado, que tengamos precaución, que seamos personas sabias en las decisiones que tomamos en cuanto a estar expuestos, ¿verdad? Afuera de nuestra casa. Obviamente hay personas que tienen que hacerlo. Mi esposa es enfermera, está enfrentando esto del virus a diario, es una cosa muy fuerte, en el inglés dicen overwhelming, es algo bien fuerte que estamos viviendo, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que ser sabios con las decisiones y cuidar a nuestra familia. Entonces, dada esa experiencia que tuvimos tan reciente como esta madrugada, un llamado, Paco, un llamado a todo el mundo a cuidarse. No, definitivamente, tiempos difíciles, y en los tiempos difíciles los guerreros son normalmente los que nos cargan, los que nos mantienen de pie, ¿no? Y mi Cleca Award va para lo contrario a Guerrero. Kevin Durant. O sea, Ramos, ¿cómo es posible que sin que hubieran dicho cuál es el formato, Kevin Durant dijo, yo no voy a jugar? O sea, sí. Hay jugadores que en su vida han tenido la oportunidad de jugar en unos playoffs. Hay su equipo que dice, mano, por ahí viene la caballería. Sabe Dios si hay 2 meses de temporada, tú sabes, que les da tiempo a que él poco a poco vaya cayendo en tiempo. No, de una dijo, no voy a jugar. Esto es completamente diferente al caso, por ejemplo, de los Spurs. La Marcus Aldridge tuvo una operación en su hombro y no va a poder jugar. Así que probablemente no pueda continuar la temporada, pero es entendible, ¿no? El caso de Kevin Durant no es tan fácil para entender. Su lesión fue hace ya un año. Puede entrar en tiempo. Y es la mentalidad todo lo contrario a ser guerrero, ¿verdad? Todo lo que conocemos de estos jugadores, de estos grandes jugadores que mencionamos antes, que se ganan los fanáticos. O sea, ¿qué significa esto para el legado de Kevin Durant? Para mí es un poquito difícil. Mira, la lista, no sé si tuviste la lista que hizo ESPN de los jugadores más grandes de la historia, y hay quien decía, no, Durant debería estar entre los primeros 10. Yo jamás y nunca pondría a alguien que no es un guerrero entre los primeros 10, ¿entiendes? O sea, tú tienes un Kobe Bryant en la posición 9 en esa lista. Yo jamás y nunca pondría a Kevin Durant por encima de un guerrero como Kobe. Tú tenías a un John Stockton en los 20 y pico, ¿tú me entiendes? Y eso yo no lo entiendo. O sea, tú tienes un jugador que te jugaba todos los juegos, casi todas las temporadas. Así que para mí esto no es una mentalidad, es una mentalidad tal vez de negocio, de que me conviene, de yo no voy a ganar el campeonato, pues no voy a jugar. Pero no, en mí no sienta bien y se lleva el Cleca Award. Yo no sé cómo tú lo ves, Ramu. Mira, lo primero que te voy a decir es que ahí tocaste una fibra emocional en mi vida, porque hablaste de John Stockton, y rápido cuando me hablan de John Stockton yo me pongo
me pongo cangri. Mira, pero voy a tomar la posición de abogado del diablo. ¿Tú pondrías a Stockton por encima de Durant en la lista de los jugadores de todos los tiempos? Voy a evitar ese tema porque no quiero enfogonarme aquí en el podcast, pero voy a jugar abogado del diablo, Paco. Voy a jugar abogado del diablo. Prácticamente hace un año que Kevin Durant tuvo esta lesión. Históricamente, ¿verdad? Esa es una lesión que esa lesión que él tuvo, ¿no? Es una lesión que históricamente un año para recuperarse, para volver a tener su fortaleza de antes. Y acuérdate que él no tuvo esa lesión y ya, estaba jugando 40 minutos y tuvo esa lesión. Él venía de otra lesión. Entonces yo creo que el plan original de su equipo, ¿no? Es vamos a sentarlo un año, no matter what, y entonces el proceso de recuperación y de volver a ver a Kevin Durant en el estatus que todos lo queremos ver, que es jugando 40 minutos, siendo un All-NBA y haciendo todo lo que hace en la cancha, empezaría ahora, del verano en adelante, ese ramp up de actividad. Entonces, yo lo puedo entender. Pues que haga el ramp up, estoy contigo, que juegue. Estoy contigo desde el punto de vista que a lo mejor sí pudiera jugar si está 100% saludable, que eso, ¿verdad? Es una pregunta bien difícil para contestar, pero traerlo para que juegue 15 minutos, 20 minutos, como que yo entiendo la postura de ellos, es ser extra precavidos con la salud de Kevin Durant y decir, mira, no importa, cuando comience la otra temporada, ahí dale full, pero ahora todavía it's too soon for us, es como yo lo veo, de nuevo, siendo abogado prácticamente, literalmente del diablo. Mira, yo te voy a decir, esa es la misma lesión que tuvo J.J. Barea. Pero J.J. Barea no venía de otra lesión como Kevin Durant. Ahora sí te voy a decir esto, yo no lo vi, así que no sé cómo fue esa emoción. Pero tú dices de que tal vez él no quiere venir para jugar 15 minutos. En los libros de historia de la NBA hay un lugar separado para un tal Willis Reed. Y la leyenda es que Willis Reed sufrió una lesión en el juego 6 de la serie final de la NBA, donde se voló la rodilla y obviamente está fuera de juego hasta el próximo año. Sin embargo, cuando vino el séptimo juego, Willis Reed sale por el camerino hacia la cancha. Pero no hizo nada, Paco. Pero inspiró al equipo, porque el equipo dijo, si este tipo está aquí, si este equipo con la rodilla volada está aquí con nosotros, nosotros tenemos que dar el 100%. Y eso es lo que el mensaje que yo creo que Kevin Durant está fallando en darle a su equipo, de vamos a dar el 100% todo el mundo. Si yo estoy aquí, ustedes tienen que dar el 120%, ¿me entiendes? Y un líder haría eso porque los Caris LeVert, todos estos jugadores se inspiran con tenerlo ahí. Y esos 15 minutos, ¿qué tal si son los últimos 4 minutos? Me incluyen los últimos 4 minutos del cuarto quarter. ¿Tú me entiendes? Hace una diferencia grande. Alguien podría ver lo que hizo Kevin Durant con los Warriors, así como tú dices. Él estaba lesionado, no estaba 100% y dijo, voy a dejar mi cuerpo y alma en la cancha por este equipo, a ver si lo impulso a ganar el campeonato. Ya todos sabemos cómo terminó eso, pero ahora Brooklyn no está ni cerca de estar en el campeonato, así que estamos hablando de apples and oranges, Paco. Mano, cleca. Y no voy a hablar de Kyrie, no me hagas hablar de Kyrie, Bueno, pero Paco, lo mejor de esto es que tú puedes decir que Kevin Durant es un cleca y 50% te van a dar la razón sin escuchar el argumento, así que alégrate. No importa lo que se diga. No importa. No importa el momento en tiempo, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, ahí se lleva el Cleca Award, pero Ramos, 1.000.000 de gracias. Y ya saben, mi gente, escuchen todos los podcasts del Ramos, son muy buenos. A nosotros nos pueden apoyar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es la manera en donde como más nos ayudan. Tenemos una meta de llegar a 1.000 suscriptores, porque YouTube nos desbloquea ciertos features que nos ayudan, así que por favor, es gratis,
pueden ir a YouTube, se suscriben a nuestro canal. Eso es. Suscribe. Así que, Ramu, 1.000.000 de gracias y bendiciones.